digestión que creo que todos hemos sentido alguna vez cuando hemos comido alguna comida o muy abundante o muy cargada de grasas. Entonces se llama dispepsia. Dispepsia es esa sensación de llenura con eructos y sensación de incomodidad a nivel del abdomen superior que se llama dispepsia. En realidad es una molestia muy vaga que algunos pueden relatarla, como les digo, como una sensación de que han quedado muy llenos, o también puede relatarse como una sensación de llenura y pirosis, o pueden relatar como sensación de llenura y sensación de náuseas, pero en general es una sensación de incomodidad que aparece después de comer, es decir, una sensación de incomodidad postprandial. Eso se llama dispepsia y puede ser entendido como dolor o molestia persistente o recurrente en el abdomen superior, siempre relacionada con la ingesta de alimentos, y puede ser definido como llenura, presión, dolor, pirosis, eructos, distensión o flatulencia. La dispepsia en su clasificación puede tener una causa orgánica, una explicación, por ejemplo, un síndrome ulceroso, una gastritis erosiva, la presencia de gastritis más Helicobacter pylori, es decir, puede haber una causa que se llama dispepsia orgánica, pero también puede haber aquella dispepsia en la cual, a pesar de haber sometido al paciente a todos los estudios, no se encuentra ninguna lesión. Ese tipo de dispepsia se llama dispepsia funcional, donde no se puede encontrar el origen del malestar que el paciente tiene. Cuando estamos frente a un paciente con dispepsia, vamos a estimar que el 50% de posibilidades es de que sí encontremos una causa y será dispepsia orgánica. Pero el otro 50% no encontraremos una causa y se llamará dispepsia funcional. Existe un límite muy variable en la descripción de la literatura. Algunos dicen que es más frecuente la dispepsia funcional, con un 60%, y la dispepsia orgánica se encuentra una causa en un 40%. Otros dicen, como acá, que es aproximadamente la mitad de uno y la mitad del otro. Es decir, que cuando estamos frente a un paciente con dispepsia, existe 50% de posibilidades de que sea orgánica y 50% de posibilidades de que sea funcional. Hablando de este porcentaje en el cual se encuentra una causa de dispepsia, podemos encontrar como causa de ese malestar una úlcera gástrica o una úlcera duodenal, es decir, un síndrome ulceroso. Cuando hablamos de un síndrome ulceroso, nos referimos a las úlceras que se pueden presentar o a nivel gástrico o a nivel duodenal. Entonces, síndrome ulceroso puede ser una úlcera gástrica o una úlcera duodenal que esté dando lugar a esa sensación del malestar estomacal que llamamos dispepsia. También aquellos pacientes que tienen reflujo, y el reflujo se puede evidenciar por los síntomas del paciente, pero además por una endoscopía donde se pueda ver que en el tercio inferior del esófago del paciente hay una lesión inflamatoria irritativa, o a veces ya un esófago de Barrett, que es, además de la inflamación, lesiones fibrosas que dan lugar a un acortamiento de la extensión del esófago. Y también el cáncer gástrico. Cuando un paciente se queja de dispepsia frecuentemente, siempre hay que estudiarlo, sobre todo si es que es una persona que
tiene más de 60 años, no ha tenido ese tipo de molestias durante toda su vida y de pronto empieza a tener dispepsia. También la dispepsia puede ser algo grave que esté ocasionándola, como por ejemplo un cáncer gástrico. Mi papá tenía, siempre fue de buen apetito, siempre fue gordito, siempre fue de buen comer y de pronto empezó a perder peso. Pero sobre todo, él decía que todo le caía mal. Y como son la mayoría de los varones, pues nunca quieren ir al médico, ¿no? Peor todavía mayor, tenía como 76 años seguramente, no quería ir al médico. Tomaba omeprazol, se automedicaba, ¿no? Se automedicaba y bueno, llegó un momento en el que ya yo lo vi muy delgado, prácticamente no quería comer nada, todo el tiempo estaba con sensación de llenura, tomando antiácido, heno, etc. Cualquier digestivo que le pudiera seguramente mejorar la sintomatología que tenía, ya tenía dispepsia. Y cuando al final aceptó hacer una endoscopía, lo llevé a que le hagan una endoscopía y el gastroenterólogo, tras que introdujo el endoscopio, vio en el estómago y me dice: doctora, es un Bormann 3. Bormann 3 es una clasificación macroscópica de los tumores malignos de estómago, ¿no? El cáncer gástrico, cuando el Bormann es grado 3, es una lesión tumoral grande, extendida, pero no está ulcerado. El Bormann 4 es cuando ya está ulcerado. Entonces me dijo: es un Bormann 3, es un cáncer de estómago avanzado. Les cuento esta historia porque es causa de dispepsia sin cáncer gástrico. Y si bien el 50% de dispepsia son funcionales, es decir, no se encuentra la causa, en ese otro 50% podemos encontrar causas graves de dispepsia. La dispepsia funcional en realidad no se encuentra una causa y se relaciona con un aumento en la secreción ácida, en la secreción de ácido clorhídrico del estómago. ¿Quiénes son hipersecretores? ¿Quiénes son aquellos que tienen una mayor secreción de ácido clorhídrico, aunque no haya iniciado un proceso de digestión con la fase cefálica, la fase gástrica, que luego van a ver? Son aquellas personas que tienen una personalidad que se llama tipo A, o aquellas personas que llamamos que son nerviosos, que son estresados, que son ansiosos, que no importa el motivo, siempre están preocupados por algo, cualquier cosa que les preocupa. Son personas ansiosas. Muchas veces les sudan las manos, se comen las uñas, tienen insomnio, tienen taquicardia. Y hemos hablado de las personas con personalidad tipo A, por ejemplo, cuando nos referíamos a personas que son hipertensas, y que dentro de aquel grupo de hipertensión esencial están las personas que tienen personalidad tipo A y que tienen una mayor secreción de adrenalina, tienen tendencia a tener taquicardia y por lo tanto también tienen tendencia a tener vasoconstricción. Personas con personalidad tipo A, esas personas también tienen una hipersecreción de ácido clorhídrico, ¿no? También estas personas tienen alteración en la motilidad gástrica, así como tienen hipersecreción de ácido clorhídrico, tienen tendencia a aumentar o a disminuir aquellas ondas peristálticas o aquel movimiento de mezcla que tiene la musculatura gástrica, dando lugar a un retardo en el vaciamiento gástrico que da lugar a una mayor fermentación del alimento dentro de la cámara gástrica
mayor producción de gases, molestia, esa sensación que describe la dispepsia como sensación de llenura, y eructos o flatulencias. El Helicobacter pylori también se relaciona con la dispepsia funcional, aunque no siempre está presente. Factores psicosociales, como por ejemplo personas que comen muy rápido o personas que acostumbran a comer con gaseosa, un bocado de comida, un trago de gaseosa, y eso ocasiona que un aumento del contenido de gas dentro del estómago, lo cual ocasiona sensación de dispepsia. Factores relacionados a una hipersensibilidad, es decir, una persona que tiene una percepción anómala de que su estómago o se mueve o no se mueve. Eso ya es algo, una alteración psicológica, ¿no? Se van a topar ustedes con pacientes que dicen, siento que la sangre circula. Eso es normal, uno siente que la sangre circula, es una percepción absolutamente anormal. Así como que siento que mi estómago está en proceso de digestión o digiriendo, no lo sabemos. Podemos tener ondas peristálticas relacionadas al hambre, por ejemplo, pero no sabemos si nuestro estómago está, o en este momento no lo sentimos. Uno normalmente no siente las ondas peristálticas que hay en el estómago, pero hay personas que tienen esa hipersensibilidad que determina una percepción anómala de funciones que son normales. Es decir, se mueve mucho mi estómago cuando el intestino normalmente tiene peristaltismo, pero no es anormal que tenga peristaltismo, ¿no? Entonces, en esta agrupación de asociaciones que puede tener la dispepsia funcional, están una serie de eventos, más que causas, eventos relacionados a una dismotilidad de la cámara gástrica, que provocan esa sensación de llenura, sensación de flatulencias, de eructos, y que toda la comida les cae mal. Esta es una actitud de una persona que puede referir, que refiere dispepsia. Entonces le decimos, ¿dónde siente su molestia? La molestia es aquí, en el hemiabdomen superior, ¿no? Y es, como describe ahí, una sensación que puede ser dolor o simplemente una molestia, que para que la clasifiquemos como una dispepsia, como cuadro clínico, entonces tiene que tener una duración de al menos 3 meses, con una persistencia del 25% del tiempo, es decir, de las 24 horas del día, al menos 6 horas el paciente tiene dispepsia. Ausencia de hallazgos clínicos, bioquímicos, endoscópicos, ecográficos que expliquen los síntomas, y ausencia de antecedentes quirúrgicos, de toma de medicamentos o fármacos que estén provocando este tipo de dispepsia. Entonces, esas son las características que tiene este tipo de dispepsia, que se llama dispepsia funcional. Pasamos a otro síntoma que es habitualmente referido al estómago, ¿no? A la cámara gástrica, que es el vómito. Vómito que también conocemos como emesis, ¿no? Emesis. Entendemos como vómito la expulsión de contenido gástrico a través de la boca. Y esta situación de vómitos puede ser por irritación estomacal o por distensión de la cámara gástrica. Como verán, el estómago está constituido por fibras
musculares que tienen diferentes direcciones y que cumplen la función de mezclar el alimento, pero además de una propulsión sincrónica hacia el píloro. Esta musculatura también puede sufrir un espasmo. Como cualquier músculo puede tener un espasmo. Y cuando tiene un espasmo, el movimiento de anteropulsión o de propulsión hacia el píloro se detiene y puede haber más bien ondas de retropulsión que no van a ir hacia el píloro, van a hacer que el contenido gástrico vuelva hacia el esófago. Estos estímulos para que se produzca el vómito, cualquiera sea por irritación estomacal o por distensión estomacal, llegan al centro del vómito, que está a nivel del bulbo raquídeo, y como siempre hay un circuito, hay una respuesta eferente descendente hacia los órganos del tracto digestivo superior, principalmente la musculatura de la cámara gástrica, pero también el diafragma y los músculos abdominales, que son los que están implicados en el momento, en el acto del vómito. Hay que diferenciar que el vómito es la salida de alimento o de contenido gástrico por la boca, pero antes de que haya expulsión del contenido gástrico, hay una serie de eventos, como son la presencia de náuseas. Entonces, antes de que haya vómito, hay náuseas. Y se entiende como náuseas aquella sensación inminente de vomitar, que se la percibe aquí a nivel de la boca, a nivel del epigastrio o la garganta, y que normalmente empieza con una reacción de hipersecreción salival. También tenemos lo que se llama arcada, que es la contracción rítmica del estómago y el diafragma que precede al vómito. Antes del vómito hay esa contracción sin contenido que se llama arcada. Y luego el vómito, ¿no? El vómito que ya es la expulsión forzada, no es voluntaria, bueno, normalmente no es voluntaria. La expulsión forzada del contenido gástrico. Entonces, fisiopatológicamente, los eventos que dan lugar al vómito es, en primer lugar, el inicio de una actividad de contracción pasiva, lenta del estómago, relajación del fondo gástrico y el esfínter gastroesofágico, o sea, el cardias. Luego viene la contracción del diafragma, contracción de la pared abdominal, aumento de la presión intraabdominal, cierre del píloro, se cierra el píloro, se contrae el estómago y se vacía a través del esfínter gastroesofágico que ya está abierto hacia el esófago. Aumenta la presión intratorácica y se produce una antiperistalsis en el esófago. Se eleva el paladar blando de forma repleta, se cierra la glotis, se inhibe la respiración. ¿Para qué? Para evitar la broncoaspiración y la producción de una neumonía. Esa es la secuencia de eventos que van a dar lugar al vómito. ¿Qué origen puede tener los vómitos? Cuando uno piensa en vómitos, dice, esto está relacionado con algún problema gastrointestinal. Como que los padecimientos abdominales agudos
la dispepsia o indigestión son las causas más frecuentes de vómito. Pero no se olviden que el estómago también recibe estímulos de otros órganos de forma refleja. De ahí que puede haber náuseas y vómitos en infecciones agudas sistémicas, por ejemplo, en un estado de sepsis, enfermedades del sistema nervioso central, donde haya un aumento de la presión intracraneal en la hipertensión endocraneana por compresión del bulbo raquídeo. También hay un estímulo anormal para estimular el centro del vómito. El infarto agudo de miocardio, sobre todo el infarto agudo de miocardio que es de cara posterior, enfermedades endocrinológicas graves, por ejemplo, enfermedad de Addison, enfermedad de Graves, efectos colaterales de algunas sustancias químicas, como por ejemplo algunos quimioterápicos, medicamentos para quimioterapia, otro tipo de medicamentos, y también el vómito psicógeno, ¿no? Aquella persona que por diferentes motivos, trastornos psicológicos, se estimulan el vómito. Dentro de este grupo de causas que son capaces de producir vómito, también están otro tipo de problemas, lejos de los digestivos, como son los problemas que se originan en el oído interno. ¿Qué tenemos en el oído interno? La cóclea y el vestíbulo. Exacto, la cóclea y el vestíbulo y los bastones, que son los que controlan el equilibrio, ¿no? Junto con los ojos, el oído interno, está la cóclea y el vestíbulo, el sistema vestibular que controla el equilibrio. Entonces, un problema a nivel de oído interno va a dar sensación de vértigo, sensación de pérdida de la sensación firme de pie y vértigo asociado a mareo. Como sucede cuando uno sube a esos huevos que le hacen dar vueltas, ¿no? O también cuando toma, ¿qué toma? Alcohol, ¿verdad? Cuando toma alcohol. En algún momento todos han debido tener esa horrible sensación de vértigo, ¿no? También. ¿Cuáles son las complicaciones del vómito? Bueno, si uno vomita una vez, 2 veces, no pasa nada. Pero si uno tiene vómitos, muchos vómitos intensos, pierde gran cantidad de ácido clorhídrico. Y esa gran cantidad de pérdida de ácido clorhídrico provoca un desbalance hidroelectrolítico y del equilibrio ácido-base, dando lugar ¿a qué? A una deshidratación con alcalosis metabólica. Puede haber broncoaspiración con neumonitis y puede haber también un desgarro lineal de la mucosa en la unión del cardias, ¿no? Con el estómago, que se llama síndrome de Mallory-Weiss. ¿En quiénes nosotros vamos a pensar que sea broncoaspirado? Por ejemplo, cuando les decía que cuando uno consume bebidas alcohólicas y pierde la noción de todo, no solamente vomita, sino además está con los reflejos disminuidos y puede broncoaspirarse, ¿no? Ahí vamos a pensar en que el vómito ha podido producir una broncoaspiración con neumonitis. Esta es una lesión lineal. Fíjense, aquí está el cardias del esófago, el tercio inferior, el cardias y una lesión lineal sangrante que expone la mucosa esofágica, y eso es por un aumento de la presión abrupta
a nivel del tercio inferior del esófago, que da lugar a una ruptura de las fibras longitudinales de la mucosa y por lo tanto exposición de la mucosa esofágica, que muchas veces llega a afectar un vaso sanguíneo y que da lugar a hemorragia digestiva alta. Entonces, el síndrome de Mallory-Weiss, ¿en quién vamos a pensar cuando hay una hemorragia digestiva alta? Siempre vamos a considerar un síndrome de Mallory-Weiss, sobre todo cuando el paciente viene con antecedentes de que haber estado vomitando. Sí, tuve una borrachera, me emborraché y estuve vomitando, vomité el pique macho que comí y vomité todo el trago de comer, ya no tenía nada y de pronto vomité sangre. Eso hay que sospechar del síndrome de Mallory-Weiss. O también en las embarazadas que tienen hiperemesis gravídea. O en el paciente urémico que tiene insuficiencia renal crónica, que está con una urea alta, que tiene náuseas constantes y vómitos frecuentes. Entonces, es una dislaceración de la mucosa gástrica a nivel de la unión gastroesofágica. Esto se produce por un aumento de la presión intragástrica y la secuencia es, como hemos visto, la secuencia de los vómitos, en una contracción de la musculatura gástrica que aumenta la presión intragástrica y ese aumento de la presión intragástrica es capaz de romper la presión de cierre que tiene el esfínter gastroesofágico, el cártex. Entonces se producen las náuseas, el aumento progresivo de la presión intragástrica, contracción de la musculatura de la pared abdominal, descenso del diafragma, cierre del píloro, antiperistaltismo y un vómito violento que desgarra epicardias con rotura de los vasos submucosos de la unión gastroesofágica. ¿Cómo se va a manifestar? Por hemorragia digestiva. ¿Por qué se caracteriza la hemorragia digestiva alta? Por la presencia que se llama el vómito de sangre, hematemesis, ¿no? Hematemesis. El paciente, el motivo de consulta va a ser hematemesis. Y vamos a pensar en un síndrome de Mallory-Weiss, en un paciente que tiene antecedentes de haber estado vomitando previamente alimentos, saliva o algo, y que luego viene el vómito de sangre, la hematemesis, ¿no? El estómago, fíjense que las células tan importantes que tiene el estómago, a nivel del estómago, entonces, no solamente se cumplen funciones de movimiento de la musculatura, sino que el estómago tiene grupos celulares que cumplen funciones muy importantes. Está a nivel de la mucosa las células principales. Estas células principales secretan pepsinógeno y secretan lipasa gástrica. El pepsinógeno, importante para el desdoblamiento de las proteínas, es decir, ahí comienza el proceso de digestión de los alimentos compuestos para que puedan ser absorbidos. También secreta lipasa gástrica y ahí se empieza, continúa, porque es en la boca que empieza a haber digestión un poco de grasas. Aquí hay desdoblamiento de los triglicéridos. También están las células parietales. Es muy importante las células parietales, porque puede ser una pregunta de examen.
¿De quién depende la secreción de ácido clorhídrico? Depende de las células parietales. ¿Dónde están las células parietales? En la mucosa gástrica. Las células parietales secretan ácido clorhídrico, pero además secretan algo muy importante que no se secreta en ningún otro lado del cuerpo, que es factor intrínseco. ¿Para qué sirve el factor intrínseco? Para la absorción de vitamina B12. ¿Y qué pasa si no absorbo a vitamina B12? No se producen los glóbulos y da una anemia. Dentro de los síntomas está un tipo de anemia que se llama anemia megaloblástica. Pero también está una serie de síntomas neurológicos, si se acuerdan cuando vimos anemia, que mencionaban síntomas neurológicos, entre ellos parestesias, hipotonía, cambios en el estado de ánimo, que pueden llegar a un extremo de psicosis que se llama locura megaloblástica. Bueno, tengo un paciente que él tiene un tipo de artritis, es joven, tiene 28 años, tiene un tipo de artritis que se llama espondilitis anquilosante. Por la espondilitis anquilosante, él recibe un tipo de medicamentos que es un inhibidor de una interleucina. Es un anticuerpo monoclonal inhibidor de una interleucina. ¿Las interleucinas qué son? Mediadores del proceso inflamatorio. Bueno, recibe este medicamento. Estos medicamentos son de origen humano, por lo tanto son capaces de provocar una reacción antígeno-anticuerpo. Bueno, estuvo muy bien por 5 años de la espondilitis, perfecto, muy bien, y él es un paciente exobeso sometido a cirugía bariátrica. Y de pronto, ¿alguien sabe? Bueno, de pronto le empieza a presentar sensación de adormecimiento en las manos y después adormecimiento en los pies y después prácticamente tenía adormecimiento, se le adormecía todo en realidad, ¿no? Cuando le hacen a uno una cirugía bariátrica, prácticamente le sacan todo ese segmento del estómago. ¿Y dónde están las células parietales? A este nivel. Entonces lo dejan sin células parietales, por lo tanto lo dejan sin factor intrínseco. El paciente que es sometido a cirugía bariátrica debe recibir de por vida B12 para tomar. No, porque no tiene células parietales, tiene que ser intramuscular. Bueno, este paciente sabía que tenía que ponerse B12 mensualmente, él dejó de ponerse. Es decir, faltó como 8 meses a la consulta a su control. Cuando volvió tenía este problema. Y ya el dilema era saber si es que era el medicamento que él estaba recibiendo el que estaba provocando una neuropatía por inhibidor de interleucina, su medicamento, o qué era lo que el paciente tenía. Porque le empezó a doler todo el cuerpo, empezó a tener una cefalea que no mejoraba con nada. Hicimos una sesión clínica con la neuróloga y con otra reumatóloga y abrimos esas dos posibilidades. O es por déficit de B12 o es una reacción de una neuropatía secundaria al medicamento que él utiliza. Bueno, la familia
buscando más opiniones, se fue al Brasil, le hice una nota. Aquí ya le pusimos una dosis de 25.000 unidades de B12. Allá atrás que llegó le pusieron otra dosis de vitamina B12. Se le cambió el medicamento a uno similar y ahorita otra vez está perfecto, ¿no? O sea, él realmente, creo que él tenía un déficit de B12 y síntomas por déficit de B12. Entonces, ahí están estas células que producen esto que se llama factor intrínseco. Y el factor intrínseco no solamente es que es fundamental en la eritropoiesis, sino que es fundamental para la conducción de las fibras finas a nivel neurológico. Entonces, las células parietales secretan ácido clorhídrico, que saben que es fundamental para la digestión, es bactericida, desnaturaliza las proteínas, convierte el pepsinógeno en pepsina, y secretan estas células parietales factor intrínseco que es fundamental para la absorción de vitamina B12. A nivel de las células mucosas de la superficie y del cuello, se secreta moco, que es una barrera protectora, y se produce la absorción de pequeñas cantidades de agua. Ya se absorben ácidos grasos, se pueden absorber algunos fármacos que ya empiezan a pasar a la sangre. Pero también en el estómago están las células G. Estas células G que secretan ¿qué? Gastrina. ¿Y qué hace la gastrina? Estimula la secreción por las células parietales de ácido clorhídrico. Es decir, que todo está comunicado, ¿no? Qué interesante realmente es ver el estómago y la función que nosotros, así de manera muy superficial, podemos pensar que come, se absorbe o se digiere y pasa al duodeno, y no es así, porque hay células que son fundamentales para varios procesos. Por ejemplo, sin células G, la producción de ácido clorhídrico está prácticamente nula. También sin células G, así como se estimula la producción de ácido clorhídrico, también se estimula la secreción de pepsinógeno por las células principales. Entonces, si no tenemos células G funcionales, no tenemos gastrina, no se secreta bien el ácido clorhídrico, no se secreta pepsinógeno y por lo tanto no se desdoblan adecuadamente las proteínas. Además, las células G permiten que se contraiga el cardias. ¿Para qué? Para que no haya reflujo. Aumenta la motilidad del estómago y es la que induce relajación del píloro. Qué importantes son las células G, fíjense, en el proceso digestivo. Entonces, cuando vamos a evaluar al sistema digestivo por el hecho de alimentarnos, tenemos que evaluar la función fisiológica de todas estas células y segmentos que las contienen. De ahí que las fases para que haya una adecuada digestión, o las fases por las cuales pasa el proceso digestivo, son tres. La fase cefálica, que es cuando vemos, sentimos el olor o nos acordamos de un alimento que nos gusta y que estimula nuestras glándulas salivales. Es decir, en esta fase cefálica hay un estímulo a nivel de la corteza, a nivel del hipotálamo y a nivel del tronco encefálico, que nos estimula el pensar en algo agradable a nuestros sentidos. Se activa el séptimo y el undécimo par para producir más saliva, y se activa el décimo par
para producir más jugo gástrico. ¿Para qué? Preparan la boca y preparan el estómago para recibir alimentos. Luego viene la fase gástrica. Doctora, Sí. una preguntita, ¿no sería la activación del séptimo y del noveno par? Porque el noveno es el glosofaringio y también permite la activación de la glándula parótida. ¿La qué? De la glándula parótida. De la parótida. Ajá. Sí, puede ser. Porque el onceavo par es el accesorio, como que no le encuentro relación con la secreción de salud. Puede ser, lo vamos a revisar. Tal vez el palito del 10 debe estar anterior. Lo podemos revisar rápido, ¿ya? Gracias. La fase gástrica, entonces, pasa a una regulación neural donde hay estimulación de receptores, de estiramiento, es decir, las fibras musculares se estiran, pero también hay estimulación de quimiorreceptores, de tal manera que se producen ondas peristáticas y se produce ácido clorhídrico, jugo gástrico, pasaje del quimo al duodeno, disminución de la distensión cuando se vacía y disminución del pH cuando también se vacía el contenido gástrico. También hay una regulación hormonal, como ven, a través de la gastrina. La gastrina que se secreta en respuesta a lo mismo, fenómenos de distensión, cambios en el pH, en este caso aumento del ácido clorhídrico y la presencia de proteínas que van a ser estimulantes para la secreción de pepsinógeno. Luego viene la fase intestinal. En la fase intestinal ya se permite la salida de todo el quimo del estómago hacia el duodeno y también tiene una regulación neural donde existe distensión de las fibras del duodeno, que esta distensión da lugar a un reflejo que se llama el reflejo enterogástrico. Este reflejo enterogástrico inhibe la estimulación parasimpática, disminuye la motilidad gástrica, cierra el píloro y disminuye o termina con el vaciamiento gástrico. Luego también a nivel ya intestinal hay dos hormonas que se secretan y que son muy importantes para la fase intestinal, que son la colecistoquinina y la secretina. Entonces tenemos aquí en este gráfico que el pensar, el ver o el sentir el olor de un alimento va a ser un estímulo para que comience esta fase cefálica, principalmente por estimulación de los centros a nivel del bulbo raquídeo, el centro vagal, comenzando la fase cefálica. Ahí también hay fibras que estimulan el parasimpático para producir pepsina y ácido. Entonces, hay un estímulo que da lugar como respuesta a nivel de fibras secretoras del plexo nervioso local para comenzar la segunda fase, que es la fase gástrica, donde hay reflejos secretores, reflejos vagales y estimulación de la gastrina. Luego viene la fase ya intestinal, donde van a actuar también mecanismos nerviosos y mecanismos hormonales para que se produzca la secreción de estas hormonas, que son la colecistoquinina y la secretina. En el estómago entonces tenemos la gastrina como hormona principal y en el intestino la secretina y la colecistoquinina. La gastrina se secreta, ya ven ustedes, por estímulo de distensión, por distensión gástrica, por aumento del pH y por estímulo de las células G del antro pilórico. Aumenta el jugo gástrico, la motilidad,
el crecimiento de la mucosa gástrica, contrae el esfínter esofágico, el cardias, y relaja el píloro. La secretina tiene como sitio de acción a nivel de las células del duodeno, estimula la secreción de jugo pancreático, estimula la secreción de bilis, inhibe la secreción de jugo gástrico porque ya el contenido gástrico pasó al duodeno, promueve el crecimiento normal y el mantenimiento del páncreas y estimula la secreción de colecistoquinina. Y la colecistoquinina tiene acción sobre las proteínas, triglicéridos y ácidos grasos. La colecistoquinina es realmente entonces la principal hormona de la digestión. Es la colecistoquinina también un blanco terapéutico en aquellas personas que tienen obesidad, que a través de medicamentos tratan de inhibir la secreción de colecistoquinina. Entonces, esta sustancia interviene en la secreción de jugo pancreático, liberación de bilis, la apertura del esfínter de Oddi, induce saciedad. Hay tipos de obesidad que tienen un déficit de colecistoquinina. Pacientes que no producen adecuadamente colecistoquinina, entonces no tienen saciedad, no tienen esa sensación de decir, ay, ya me llené, ya no quiero comer más. No tienen. ¿Por qué? Por déficit de colecistoquinina. Inhibe el vaciamiento gástrico y estimula el efecto de la secretina. Tienen relación en circuito estas tres hormonas de la cámara gástrica y del duodeno. Estos son estimulantes de la secreción gástrica. En la fase cefálica, la acetilcolina, la gastrina; en la fase gástrica, la distensión antral; en la fase intestinal o entérica, la distensión, la absorción de aminoácidos, que da lugar a la estímulo que va a producir las hormonas que les he mencionado. Inhibidores, estos de acá, diferentes mediadores que van a dar lugar a una disminución del proceso digestivo. A nivel del estómago tenemos factores defensivos y factores que son agresores. Y esto es muy importante porque a nivel de la cámara gástrica tenemos una sustancia que es completamente abrasiva, agresiva para la mucosa, pero sin embargo, en condiciones normales no hay ni abrasión ni ulceración. ¿Por qué? Porque hay un equilibrio entre factores defensivos que tiene la mucosa y aquellos factores agresores que son propios del proceso digestivo. Entre los factores defensivos está la capa de mucosa y el bicarbonato que se produce localmente, la capa fosfolipídica de moco, el epitelio superficial, la lámina propia, el gran flujo sanguíneo que tiene la irrigación gástrica y las prostaglandinas que se producen localmente. Factores agresores está la secreción de ácido y pepsina. Un desequilibrio entre este y este van a provocar lesiones que van desde dispepsia hasta reflujo, gastritis, úlcera, que pueden tener complicaciones serias. Y también los ácidos biliares y las lisolecitinas, que muchas veces cuando hay reflujo biliar dan lugar a una irritación de la cámara gástrica. Y también no nos olvidemos de factores exógenos que desequilibran estos factores defensivos y son ingestión de antiinflamatorios, tabaco, alcohol y la presencia de Helicobacter pylori.
El moco y el bicarbonato son factores protectores, lubrican la mucosa gástrica, el bicarbonato neutraliza el ácido clorhídrico, son las dos funciones principales protectoras de la cámara gástrica, ¿no? Además, ahí se atrapan microorganismos, dificulta la retrodifusión de iones de hidrógeno hacia la mucosa gástrica, en tanto que se une con el CO2 y facilita entonces la difusión de bicarbonato. El epitelio superficial y el flujo sanguíneo permiten una reparación rápida de cualquier lesión superficial, aporta grandes cantidades de oxígeno para que el epitelio se recupere rápidamente, eliminan rápidamente los iones de hidrógeno y liberan bicarbonato. En la lámina propia se producen prostaglandinas que saben que son vasodilatadoras, y también existen leucocitos polimorfonucleares que tienen efectos defensivos, protectores de la mucosa gástrica. Además, las prostaglandinas participan en la producción de moco y bicarbonato para regular los factores defensivos locales, restituir y regenerar la mucosa gástrica. Cuando hay un desequilibrio entre estos factores protectores y cuando hay un desequilibrio entre los factores, más bien agresores de la mucosa, se puede perder la parte superficial de la mucosa gástrica, y dependiendo de la profundidad que lesione el ácido clorhídrico, se va a producir lesiones superficiales como una gastritis, o lesiones más profundas como erosiones, o lesiones que afecten la capa muscular y que den lugar a una úlcera. Llamamos síndrome ulceroso cuando existe este tipo de lesiones en zonas que están en contacto con el principal agente lesivo de la mucosa gástrica, que es el ácido clorhídrico. No hay ácido clorhídrico en el yeyuno, no hay ácido clorhídrico en el hígado. Por lo tanto, no podemos hablar de úlcera por ácido clorhídrico a nivel de hígado. Hablamos de úlcera péptica o síndrome ulceroso cuando hay lesiones de este tipo en esta localización, a nivel de estómago o a nivel de duodeno. Entonces, hablamos de úlcera péptica cuando hay una pérdida de sustancia a nivel de la mucosa que puede afectar las musculares mucosae y que entran en contacto con el ácido clorhídrico. Es una patología bastante frecuente porque, como ven la estadística, hasta el 10% de la población general va a presentar una úlcera péptica en algún momento de su vida. Y las úlceras pueden ser agudas o crónicas, y pueden ser úlceras gástricas de localización gástrica o úlceras de localización duodenal. Dependiendo de la profundidad, entonces será solamente una erosión o será una verdadera úlcera, ¿no? Hablamos de úlcera gástrica cuando pensamos en este tipo de lesiones que se presentan sintomáticamente con dolor o dispepsia en personas que están entre los 50 y los 55 y 60 años. Actualmente es igual entre en género, en hombres y en mujeres, y es el tipo de úlcera menos frecuente. ¿Por qué es menos frecuente la úlcera gástrica? Porque tiene una gran barrera protectora que es el moco y el bicarbonato, que ya en el duodeno no se produce o empiezan a disminuir.
Les decía que la profundidad de las lesiones es variable. Esta es una mucosa normal. Cuando hay una pérdida de superficie que afecta a la mucosa es una erosión. Y cuando afecta a capas más profundas ya hablamos de úlceras. Cuando hablamos de gastritis estamos refiriéndonos a una irritación de la cámara gástrica. ¿Secundaria a qué? A ácido clorhídrico. Esta gastritis puede ser bien superficial, es decir, solamente la capa más superficial de la mucosa y se llama una gastritis no erosiva. Es erosiva cuando afecta ya la mucosa y se ven depresiones eritematosas. Se llama en este momento gastritis erosiva. Pueden afectar vasos sanguíneos a este nivel y producir hemorragia. En ese caso es una gastritis hemorrágica. La gastritis erosiva tiene algunas asociaciones que son frecuentes. Por ejemplo, el estrés. Úlceras por estrés. Pacientes que están en situaciones de un estrés físico muy intenso, por ejemplo, quemaduras extensas, sepsis, shock séptico, uremia, politraumatismo, sustancias que de por sí son irritantes como el alcohol, pacientes que han sufrido politraumatismos y que están con una sonda nasogástrica y la sonda nasogástrica por decúbito apoya sobre la mucosa y ocasiona irritación, lesiones vasculares y condiciones de isquemia o congestión, por ejemplo aquí también medicamentos, lesiones por reflujo esofágico, por también reflujo duodeno-gástrico, en este caso los ácidos biliares que pueden refluir y producir lesiones por álgebra. Las lesiones más profundas, ya cuando perforan la mucosa y llegan a la capa muscular, hablamos ya de una úlcera gástrica. Aquí hay una retrodifusión de hidrogeniones alteradas que les decía yo que se combinaban rápidamente con el bicarbonato que neutraliza el ácido clorhídrico. Se ha perdido la barrera mucosa, hay un retardo en el vaciamiento gástrico, en un 70% se asocia a la presencia del Helicobacter pylori y hay aumento en el reflujo duodeno-gástrico, así como alteraciones en la apertura o cierre del pílori. La úlcera duodenal es más frecuente. Habitualmente la úlcera duodenal se asocia a la presencia del Helicobacter pylori. El Helicobacter pylori va a producir una mayor secreción de gastrina. Como saben y hemos visto, la gastrina es un estimulante para la producción de ácido clorhídrico. De tal manera que se incrementa la carga ácida a nivel duodenal, produce metaplasia duodenal y úlcera. A este nivel puede haber en las lesiones metaplásicas colonización por el Helicobacter pylori y menor secreción de bicarbonato, factores que contribuyen a que la úlcera sea más grande, más grave, más profunda. En las úlceras de estrés que les mencionaba anteriormente se presenta una mayor secreción de ácido clorhídrico, pero por situaciones de estrés físico, quemaduras, falla respiratoria aguda, shock séptico, politraumatismo, coma hepático, insuficiencia renal, uremia y trastornos en la coagulación. Esas son condiciones
a presentar hemorragia digestiva alta, casi siempre se debe a esta situación que se llama úlceras de estrés. Fisiopatológicamente, ya sea por shock o por trauma, se produce una isquemia de la mucosa gástrica, donde hay retrodifusión aumentada del ácido de iones hidrógeno, liberación local de histamina, edema, aumento del edema y aumento de la permeabilidad capilar, destrucción de la mucosa y ulceración. Básicamente, la lesión por shock, por sepsis, por trauma, es debida a una isquemia de la mucosa gástrica. En cuanto a la etiología de la úlcera péptica, entendiendo que llamamos úlcera péptica a úlcera gástrica o úlcera duodenal, la causa más frecuente es la infección por Helicobacter pylori. En segundo lugar, el consumo de algunos medicamentos, principalmente antiinflamatorios no esteroideos. ¿Por qué? Porque por su mecanismo de acción inhiben las prostaglandinas gástricas y provocan vasoconstricción e isquemia. Poco frecuente, muy raro, hipersecreción ácida aumentada por un tumor de células G productoras de gastrina. ¿Qué hace el Helicobacter pylori a nivel de la mucosa gástrica cuando es colonizada? Entonces, produce lo que es una gastritis aguda. Esta gastritis aguda puede resolverse con tratamiento, pero puede evolucionar hacia una gastritis crónica activa. La gastritis crónica activa es una permanente hipersecreción de ácido clorhídrico con disminución de las barreras protectoras de forma crónica. Va a producir zonas de atrofia. Entonces se llama gastritis atrófica multifocal. Cuando hay una gastritis atrófica multifocal, puede tener dos evoluciones. A nivel de las células atróficas y el reemplazo de las células gástricas, se produce un cáncer gástrico o linfoma gástrico. O también puede llegar a perforar más profundamente y producir una úlcera gástrica. También puede producir una gastritis a nivel de antro. Y a nivel de antro va a producir úlcera duodenal o también el desarrollo de un linfoma. Quiere decir que el Helicobacter pylori es un factor de riesgo conocido para el desarrollo de cáncer gástrico, de linfoma gástrico o de linfoma duodenal. En resumen, ¿a qué se asocia la infección por el Helicobacter pylori? Úlcera gástrica, úlcera duodenal, linfoma gástrico y cáncer gástrico. Las lesiones provocadas por antiinflamatorios ya han visto que el mecanismo por el cual se producen las úlceras relacionadas a antiinflamatorios es por su mecanismo de acción, que son inhibidores de las prostaglandinas. Y las prostaglandinas son citoprotectoras. ¿Por qué? Porque son vasodilatadoras, aumentan la irrigación sanguínea. Al aumentar la irrigación sanguínea promueven un recambio más rápido del epitelio y mantienen una secreción de moco constante, el cual, al inhibir las prostaglandinas, hay un predominio de las prostaciclinas, AIMO, que son vasoconstrictoras, disminución de la secreción de moco, isquemia y, en inicio, erosión, gastritis erosiva, que puede evolucionar a una úlcera. ¿Cuáles son los factores de riesgo que se asocian a este tipo de lesiones por antiinflamatorios? Personas mayores de 60 años. Por eso es que
no se puede indicar así nomás en personas mayores de 60 años que tomen antiinflamatorios de manera indiscriminada. Peor que son medicamentos de venta libre. Ingestión de dosis altas. Tienen que tomar, por ejemplo, la dosis tope de diclofenaco 100, 150 máximo y toman 100 2 veces al día o 150 2 veces al día. Antecedentes previos de dispepsia que ya nos está indicando algún trastorno digestivo, úlcera o hemorragia digestiva previa o antecedentes, uso concomitante con otro tipo de antiinflamatorios que tienen otro mecanismo de acción, artritis reumatoide grave. Bueno, aquí nos vamos a quedar, ¿ya? La lista, por favor, ¿ya? Peligro.